Bueno, retomamos. Entonces les decía que este niño de 9 años que vivía en un estrato socioeconómico 1, o si es menor, pues imagínense ustedes, en unas condiciones supremamente difíciles, con 3 hermanos, los papás trabajaban, entonces los niños se quedaban ahí en la casa, ahí cuidándose, ¿sí? Entonces, una vecina de esos niños, pues llamó al bienestar familiar y dijo, lo que pasa es que acá tengo yo una familia en donde los papás se van a trabajar y los niños se quedan solos en la casa. Son, son 4 niños, son todos menores de edad y bueno, las condiciones de vida de ellos es muy difícil. O sea, pues, la vecina, queriendo ayudar pues a esos niños, hizo que el bienestar familiar fuera y encontrara pues a los niños en esas condiciones tan negativas. Lógicamente, le quitaron a los niños y el niño que yo les estoy mencionando lo llevaron pues para bienestar familiar, para generarle como posibilidades de vida diferentes, es decir, para que tuviera la oportunidad de ser adoptado, ¿sí? Pero ustedes saben de que cuando se habla de adopción en el bienestar familiar, por lo general cuando uno como padre que quiere adoptar, uno siempre busca niños que sean recién nacidos, menores de edad, los primeros años de infancia, ¿sí? Y lógicamente este niño pues tenía 9 años, entonces ya era más difícil y entre más edad que los niños estén allá en el bienestar familiar, más difícil es que los adopten. Por aquello pues, que se dice que ya vienen con muchas mañas y que ya vienen con muchos problemas y toda esa cuestión. Entonces, sí, los demás hermanitos también estuvieron en todos esos procesos, estando allí, y entre más tiempo pasaba, pues es más difícil de que los adopten. Y así pasó pues varios años, ¿sí? Hasta llegar a la edad de 9 años. Por cuestiones de la vida, a este niño lo adoptó una señora que tenía toda la plata del mundo. Toda la plata del mundo. Esa señora, si el niño antes estaba en un estrato 0, esta señora viene de un estrato 7, 8, o sea, todas las facilidades de vida que pueda tener este niño. Entonces, ella fue al bienestar familiar y se puso a hacer todo el proceso de adopción y bueno, las personas encargadas de todo ese proceso evaluaron la edad, porque la edad pues, tiene muy en cuenta y lógicamente la parte económica, ¿no? Esta señora pues había decidido no casarse, no quería, era una opción de vida no casarse, no tener hijos todavía, porque esta señora era como de 40 a 43 años más o menos, ¿sí? Y ahí entonces es como otro requisito. La edad que tienen los posibles padres adoptivos tiene que ser más o menos en edad. A mayor edad también de nosotros los padres que queremos adoptar, nos lo van a negar. Porque lógicamente cuando uno ya tiene de 53 o 50 y tantos años para arriba, pues no voy a tener la misma energía para cuidar a un niño, ¿sí? Entonces todo eso lo evalúa el bienestar familiar, ¿sí? Pero esta señora cumplía los requisitos, estaba en una edad adecuada, tenía una posición económica muy buena, era una persona supremamente preparada, o sea, cumplía todas las características para poder adoptar. Y lógicamente le dieron en adopción a este niño, ¿sí? Entonces imagínense ustedes el cambio tan radical para este niño, de estar en un hacinamiento impresionante, estar en un sitio en donde vivía con sus papás y donde vivía con sus 3 hermanos,
en donde vivían una serie de situaciones tan difíciles porque a veces no tenían con qué, no tenían qué comer, ¿sí? Y no tenían absolutamente nada, y de estar estudiando en un colegio, eh, pues, bueno, acá yo no quiero parecer como que los colegios distritales sean malos, ¿no? No estoy queriendo ser ni elitista ni nada por el estilo. O sea, quiero que por favor eso quede claro, que acá no estoy hablando de que haya mala educación en estos espacios académicos. Puede que sí lo haya, como puede que no. Pero el asunto no es ese, el asunto es de que este niño, si vivía en esas condiciones sociales y familiares tan negativas, tan adversas, tenía, estaba creciendo en su forma de vida con mucha limitación, ¿sí? Con mucho sufrimiento. Y aparte de eso, pues estaba en un colegio distrital en donde pues eh, es el colegio del barrio, es el colegio pues, que igual tiene ciertas características particulares. Entonces la señora se lo llevó para su casa y el mundo para este niño le cambió. Le cambió de una manera abismal, porque pasó de estudiar en un colegio del estado distrital a un colegio campestre, ¿sí? En donde allá pues lógicamente se iba a, a relacionar con niños pues, lógicamente de condiciones socioeconómicas altísimas, ¿sí? Si el niño estaba viviendo antes en un hacinamiento donde la señora, el niño tenía su propia habitación. ¿Y qué habitación? Y lo tenía con absolutamente todo, que Xbox, que televisión, que equipo de sonido, que tablet, todo, absolutamente todo. Eso era para él. Fíjense entonces cómo se le apareció la Virgen al niño prácticamente porque empezó a tener todas esas facilidades y la señora de 42 años, ella consideró de que actuar con él de esa manera, de brindarle absolutamente todo, era una manera de demostrarle su amor. Claro, el niño pues súper feliz porque cambió su vida de la noche a la mañana y empezó a tener una vida espectacularmente buena en ese sentido, porque ya tenía su alimentación y una alimentación muy buena, ya no aguantaba hambre, eh, ya tenía una presentación personal más adecuada, tenía su ropa muy organizadita, muy diferente a como estaba antes con sus papás y hermanos. ¿Sí? Empezó a estudiar en ese colegio campestre, como les digo, entonces eso llevó al niño a, a querer entonces interactuar con sus compañeros. De aquí empieza lo complicado, pues porque pues ustedes saben de que pues eh, hay mucha discriminación, mucho elitismo, y no es por nada, pero sí lógicamente se nota una gran diferencia entre lo que es un niño que viene de un estrato 0 a niños que vienen o que están en un estrato 6, 7. Su forma de hablar, la tez de su piel, es decir, todo, absolutamente todo raya. Y el niño quería integrarse con esos compañeritos y no pudo, porque siempre lo rechazaron, siempre lo minimizaron y lo catalogaban como el ñero, ¿sí? El ñero del salón, el ñero del colegio, todo el mundo empezó a hacerle matoneo a este niño. Entonces, el niño entró en una desesperación impresionante y se aisló, ¿sí? El niño lo tenía todo, absolutamente todo, pero sus relaciones sociales estaban totalmente eh, por el piso. Nadie lo quería, ¿sí? Porque pues los niños que vienen de esas condiciones tan negativas, pues tienen una forma de ser en cierta manera con su piel, son eh, bueno, no sé cómo llamarlo, pero sí se diferencian con esos niños que tienen todas sus facilidades y tienen eh, toda una serie de privilegios para su autocuidado, su cuidado de higiene, su cuidado personal y toda esta cuestión. Este niño no venía
de un espacio así. Apenas sobrevivía cuando vivía con sus papás y hermanos. ¿Sí? Entonces el niño terminó aislándose y terminó totalmente introvertido, no quería hablar con nadie, empezó a actuar de una manera agresiva, empezó a llorar. Entonces la mamá adoptiva, eh, en su buen amor, en su buena intención, pues digo, bueno, a ver, yo qué voy a hacer con este niño, ¿sí? Que voy a tratar de darle todo el amor, voy a tratar de darle todo el cariño a ver qué es lo que pasa. Y ella lo intentó, ¿sí? Ella intentó entonces hablar con él, sentarse con él, jugar con él, y el niño pues empezó a ser receptivo y empezó a hablar de una manera diferente, empezó a ser mucho más cariñoso con ella. Entonces la señora dijo, no, acá yo estoy actuando muy bien, lo estoy logrando que el niño salga de esa cápsula tan negativa que tiene, ¿sí? Porque le estoy brindando mucho cariño y lo estoy consintiendo, y bueno, ¿sí? Y en una ocasión, este niño, eh, bueno, la mamá lo estaba consintiendo, estaban teniendo una relación muy bonita, y este niño un momento a otro se levantó, se fue corriendo a conseguir un palo de escoba y cogió a esta señora y le pegó un poconón la cogió a escoba. Entonces, claro, la señora dijo, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué esa reacción tan fuerte del niño? Y le pegaba escobazos y escobazos. Y pues claro, la señora pues dijo, no, es que yo no lo puedo soportar, porque así pasaron varias ocasiones, ¿sí? Yo no puedo soportar eso. La señora cogió al niño y se lo llevó para bienestar familiar con la idea de devolverlo, ¿sí? Entonces, en bienestar le dijeron, pues sí señora, pero pues acá esto no es el éxito, entonces no podemos devolver, no podemos recibirle así al niño, porque pues esto no es de que salió con defectos, entonces ya se lo vamos a cambiar. Lo que usted tiene que hacer es asumir su rol de mamá, porque tampoco lo podemos devolver, porque eso es un impacto muy fuerte psicológicamente para el niño. Entonces, si usted ya se metió en esto, pues usted mire a ver cómo hace, pero asuma la responsabilidad de mamá que usted adquirió. Pero no se lo podemos cambiar, ni se lo podemos recibir. Usted ya lo asumió y tiene que hacer. Claro, la señora, pues entonces ella se regresó a la casa con el niño, pues a ver qué hace. Y ustedes saben de que en los colegios campestres hay como 2 o 3 psicólogos, eh, a veces recién egresados, ¿sí? Entonces ella fue a hablar con la psicóloga, ¿sí? Una psicóloga joven, una psicóloga del colegio, en donde hace uso de todas las teorías, de todo el conocimiento que aprendió en la universidad, y empezó a trabajar con el niño. Empezó a trabajar con el niño, y el niño empezó a responder también de una manera positiva. Ella empezó a trabajar todas las técnicas y todos los procesos habidos y por haber en los procesos terapéuticos, y empezó a trabajar en eso y lo estaba logrando. Es decir, el niño empezó nuevamente a reaccionar positivamente, empezó a salir, a expresar las cosas, empezó a compartir, se sentía contento, y la psicóloga dijo, pues, lo estoy llevando por buen camino. Y resulta que después de algunas sesiones, que estaba la psicóloga del colegio campestre con el niño, pues el niño un momento a otro se levantó, salió corriendo, cogió un palo de escoba y la agarró a escoba a la psicóloga. Claro, la psicóloga quedó pues totalmente desubicada, porque lo estaba logrando. ¿Cómo es que el niño sale y busca un palo de escoba y me coge a escobazos? Entonces llamaron a la señora y le dijeron, mire, el niño se está tornando agresivo, cogió a la psicóloga y bueno, mire cómo la volvió. Entonces la psicóloga falló también allí. Entonces, ¿qué hizo la señora? Preocupada entonces la señora por lo que estaba pasando, ella con toda la plata del mundo que tenía, simplemente lo que hizo fue buscar una psicóloga
infantil, una psicóloga con una especialización en terapia infantil, con problemas, con diplomados, con todo el conocimiento posible para trabajar con niños. Entonces ella lo llevó allá. Y bueno, la psicóloga con gran experiencia en terapia infantil empezó a trabajarlo, empezó a trabajarlo y logró hacer engranaje, logró hacer cosas muy importantes con el niño. El niño empezó lógicamente a expresarse con mayor facilidad, el niño empezó a asumir una conducta mucho más favorable. Y en un momento a otro, en una de las sesiones, el niño que estaba respondiendo muy bien a que no habían que ir, se levantó, cogió un palo de escoba y agarró a esta psicóloga a escobar. Nuevamente la cogió a escobar. Entonces, esta psicóloga pues tampoco pudo lograr pues de que se cambiaran ese tipo de conductas en el niño, ¿sí? Entonces todo el mundo estaba totalmente como preocupado porque pues el niño reaccionaba de esa manera y no había manera de controlarlo, porque el niño siempre se levantaba, cogía los palos de escoba y los cogía a palazos y bueno. Entonces volvió entonces a ir a otro terapeuta, bueno, en este caso fue un terapeuta hombre, pues para mirar un poco, miremos a ver qué pasa, porque las anteriores eh, alternativas que se presentaron fue con mujeres, la mamá, eh, la psicóloga del colegio campestre y ahora pues con, la, con la psicóloga con experiencia en terapia infantil. Entonces, venga, cambiemos un poco de género a ver qué pasa. Entonces el psicólogo empezó también a trabajar con el niño, empezó a ver las cosas de una manera también integrándola, mirando de qué manera pues, se logra hacer el engranaje. Y pasa siempre lo mismo, de que empieza a existir como esa posibilidad de que el niño empiece a expresar lo que está sintiendo, sus inconformidades y todo. Entonces esa situación eh, estaba cambiando positivamente, pero pasó nuevamente lo mismo. Cogió nuevamente al psicólogo a palazos. Entonces, la situación lógicamente estaba siendo totalmente manejada desde un contexto eh, de la reacción del niño en donde asumía una conducta agresiva. Pero entonces este psicólogo dijo, no, pero yo no puedo rendirme, no puedo rendirme porque pues después de esto, ¿qué más viene ya? O sea, ya sería como el tratamiento psiquiátrico y lógicamente lo van a medicar, ¿no? Ya no podemos, o sea, ya eso es lo único que queda. Entonces él siguió, que no, venga, yo no voy a desistir. Y continuó él, le dijo a la mamá, venga, yo voy a continuar con él, con este proceso que llevamos con él, porque es importante que nosotros veamos qué es lo que pasa. ¿Ven? Entonces, el psicólogo, lógicamente, para las siguientes sesiones, pues él ya fue muy estratégico y lo que primero hizo fue guardar los palos de escoba, ¿sí? Para que no lo cogieran a escoba, ¿sí? Empezó a quitar todas las cosas que de pronto el niño, porque el niño simplemente quería siempre era coger lo que encontrase para coger a golpes o a coger a palazos a la gente, ¿sí? Después de varias sesiones con el psicólogo lo que hizo fue tratar de entender un poco el porqué del comportamiento de este niño, ¿sí? Porque cada vez que hay un proceso, hay una mejora, hay una mejor expresión, el niño empieza a hablar, el niño empieza a soltarse, el niño empieza a ser mucho más cariñoso, ¿por qué termina siendo agresivo? Y aquí entra el enfoque sistémico. Resulta que indagando un poco con el niño,
Eh, resulta que algo que tenían los padres con que él empezó en su vida antes de los 9 años, pues la mamá, como todos vivían en la misma habitación, eh, el papá a veces llegaba borracho y entonces llegaba muy agresivo y todos ahí se tapaban y se hacían los dormidos para que él no llegara y si los ve despiertos, pues entonces los coge a golpes, entonces se tapaban ahí debajo de las cobijas y se hacían los dormidos. Entonces, este señor llegaba allá a la casa, a la habitación, cogía a la esposa del pelo, ¿sí? La cogía, la arrastraba y se la llevaba para la cocina, ya cogía un palo de escoba y le daba fuerte y la maltrataba física y verbalmente. Y luego de eso, de esa experiencia tan agresiva, empezaban a tener relaciones sexuales. Tenían relaciones sexuales y ella, la esposa, se lo permitía y decía inclusive yo te amo con todo mi corazón y terminaban en un romance impresionante. Y el tipo le decía yo también te amo, yo también te necesito, tú eres la mujer de mi vida. Entonces, entendiendo un poco eso, la manera como este señor llegaba borracho, agresivo, y cogía a la esposa y le daba que mano con el palo de escoba, ¿sí? Y cómo luego terminaban teniendo relaciones sexuales, ¿sí? Terminaban haciendo el amor. Prácticamente ella reforzaba todo ese comportamiento y ella expresaba todo el cariño y todo el amor, que tú eres el hombre de mi vida y tú eres la mujer de mi vida. ¿Ves? Entonces fíjense que el niño de 9 años, ¿sí? Cuando las cosas, cuando la mamá quiso ganarse todo su cariño y toda esta cuestión y que el niño salió a conseguir el palo de escoba, era para decirle, vea, usted está haciendo bien las cosas, vea, usted está llevándome por buen camino. O sea, el niño aprendió que una manera de expresar amor, cariño, es a golpe, es cogiendo un palo de escoba y dándole a la mamá adoptiva. ¿Ven? Por eso cada vez de que la mamá, la primera psicóloga del colegio campestre, la psicóloga con experiencia en terapia infantil y este psicólogo, cada vez de que ellos hacían las cosas bien, el niño no estaba siendo agresivo porque sí, el niño les estaba diciendo, vean, ustedes me están ayudando muchísimo, ustedes me están diciendo que me aman ustedes y yo también se los estoy diciendo. Pero eso yo lo aprendí así porque fue lo que yo vi en mi primera infancia, fue lo que yo vi en mi casa. Así yo vi a mis papás que primero se cogían a golpes y luego terminaban en unas conductas de cariño y de cercanía. Eso es el enfoque sistémico, es entender eh, a profundidad cómo nuestro contexto influye de una manera fuerte, de que de acuerdo a nuestras experiencias, a nuestras vivencias en nuestra infancia, estamos aprendiendo a vivir de esa manera y aprendemos a reaccionar solamente de esa manera. Por eso es que el enfoque sistémico no deja de lado la parte familiar, no deja de lado el analizar cómo la familia es importante para el desarrollo y cómo influye en nuestras vidas. ¿Qué opinan de este caso? Janet. Pues, profesor, ahí lo que opino es que eso va a seguir como una bola de nieve. El niño cuando esté grande va a hacer lo mismo, no va a cambiar su forma de vivir. Así que él va a creer que la forma como trataban a su mamá estaba bien. Pero recuerden todos, recuerda Janet de que precisamente el humanismo plantea de que la gente se puede sobreescribir, de que con base en eso no quiere decir de que si yo fui maltratador,
seguramente yo lo voy a hacer en mi etapa adulta. Esto es lo que intenta hacer el humanismo, de que yo, a partir de mis experiencias, yo pueda aprender a cambiarlas para el futuro, de que yo pueda entender de que hay otras maneras de afrontar un poco los problemas. Es que si yo no tengo la posibilidad de ver otras alternativas de conducta, pues siempre las voy a tener, ¿sí? Siempre las voy a tener, esas mismas conductas. Pero si yo descubro, me doy cuenta de que no siempre tenemos que reaccionar de esta manera, entonces yo voy a entender de que esto yo lo puedo modificar, esto yo lo puedo modificar. Precisamente con base en eso que tú mencionas, Janet, es lo que plantea el humanismo y es lo que plantea el enfoque sistémico, que las cosas hay que verlas en ese contexto familiar, pero para que la persona empiece a entender de que no siempre se puede reaccionar o se puede responder de la misma manera, que hay diferentes formas, diferentes conductas, actitudes, eh, de Profe, una cómo, pregunta. de cómo nosotros podemos aprender a manejar el contexto, no siempre de la misma manera, ¿sí? Que yo no tenga que, o sea, si yo aprendí que tengo que ser sumiso, a mí me enseñaron en la casa que yo tengo que ser sumiso, que yo tengo que ser complaciente, que yo tengo que ser así, entonces, con el enfoque sistémico, eh, ¿Me escucha? sí, da un instante, Sofía. Entonces, no es eso, es precisamente de que yo entienda de que, oiga, yo no debo ser siempre tan sumiso como yo pensé que era necesario hacerlo. O sea, yo debo entender de que hay otras maneras de conductas para dejar de ser sumiso y de ser complaciente, de que no todo el mundo tiene que pisotearme, no todo el mundo tiene que pasar por encima mío y que yo me quede callado. Precisamente lo que pretende el sistémico es eso, es reescríbase y a partir de todo eso que usted vivió, mire de qué manera usted puede afrontar la vida y empiece a probar cómo le va, ¿sí? Empieza a encontrar un poco esa ese clip que le hace a usted vivir y disfrutar de su contexto, de su vida. Recuerden que estamos hablando de cómo nosotros pretendemos llegar a ser unas personas autónomas, resilientes. No es de que por esto que yo tengo de problemas en mi vida, entonces yo ya quedé así. No, la resiliencia es precisamente una de las características que acompañan al sistémico, en donde le dicen a la persona, venga, aprenda de esto, sabemos que nos hace daño o nos hizo daño, pero no nos debemos quedar en ese círculo, no nos debemos quedar en ese hueco, tenemos que generar estrategias de afrontamiento a nivel individual y lógicamente a nivel sistémico o familiar. Sofi, ¿qué ibas a decir? Cuéntame, cuéntame. Profe, sí, es que yo tenía una pregunta frente a lo que estabas diciendo. Entonces, digamos, en la terapia habría que reeducar a la familia y al niño, o sea, Sí, lo total, imagino así, ¿sí estoy sí, bien? total, total. O sea, acá es importante involucrar a la familia, por lo que yo les decía al comienzo. La familia es un sistema y el sistema tiene que ir circulando de una manera muy funcional, tiene que ir funcionando, tiene que ir por buen camino. Cuando alguien eh, está actuando mal, cuando alguien se está saliendo un poco de ese sistema, la familia desencaja, la familia se desengrana, la familia empieza a actuar de una manera, pues, mostrando pues las falencias, las deficiencias, la patología en sí. Y muchas veces cuando una persona actúa de una manera, entre comillas, anormal, ¿sí? O disfuncional más bien, cuando una persona actúa así, hay que mirar el contexto, hay que evaluar el contexto, ¿sí? ¿Quién está fomentando esto? ¿Quién lo fomentó? ¿Cuáles son los patrones de comportamientos desadaptativos que tienen cada uno de ellos? Por eso hay que mirar
no solamente a la persona, dice lo sistémico, yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo no solamente voy a evaluar a la persona como tal, al individuo aislado, sino yo tengo que mirar de dónde viene, cuál es su grupo primario, cuál es su grupo cercano, quién es el que le está generando todos esos procesos de aprendizaje, ¿sí? Y en dónde están las fallas de ese grupo, de dónde viene, o sea, de qué cultura o de qué sociedad viene. Hay una gran diferencia entre una familia que es de acá de Bogotá con una forma de vida de una familia que es de la costa. Eso, los comportamientos son diferentes de acuerdo al contexto en donde estamos. Se dice que la gente de la costa son mucho más extrovertidos, más dicharacheros, y que nosotros acá en el interior, como lo llaman los costeños, en la nevera, somos más dados a ser más introvertidos, ¿no? O sea, por eso digo yo que en el sistémico uno tiene que entender todo lo global, sociedad, grupo, cultura, país, familia, el mismo colegio, la misma universidad. Somos sistemas. Y eso es lo que nos enseña a nosotros esta corriente o este enfoque sistémico, y me parece supremamente válido. Yo no puedo corregir o hacer terapia de modificación de conducta en el consultante cuando el problema no lo tiene él, sino la familia o el trabajo, ¿sí? Si la persona no adquiere o no empieza a adquirir nuevas formas de interacción o nuevas formas de convivencia o de alternativas de respuesta funcionales, pues la persona siempre va a crecer de que tiene que ser como dice la norma, ¿sí? Como un borreguito, tiene que ir caminando por allá y no puede chistar o sea, nada diferente. Entonces, eso es el enfoque sistémico, Sofi, que nosotros entendamos de que hay que involucrar a la familia en el proceso terapéutico. Claro, y cuando a mí me llega, lo digo en mi experiencia profesional, cuando a mí me llega un niño con conducta disfuncional, con déficit atencional y de hiperactividad o con conductas desafiantes, yo lo que primero les digo, vea, necesito primero hablar con ustedes. Porque muchas veces esto que está pasando con el niño es un reflejo de lo que hay en la casa. Y hay muchas personas que no les gusta que se les diga de que los adultos son los causantes de toda esa patología o de toda esa problemática, ¿sí? Y hay que mirar, hay que involucrar también al colegio, a los profesores, a los compañeros en este proceso terapéutico, ¿sí? Hay que pedir informes al colegio y diga, mire, yo necesito que usted, señor orientador o señor profesor o director de curso, quiero que usted me diga, por favor, con respecto al comportamiento social de fulanito de tal, que me diga cómo se comporta, cómo se integra, qué tan fácil se integra, cómo lo hace, cómo reacciona cuando se frustra. O sea, tenemos que observar absolutamente todo en ello, ¿sí? Y eso a mí como terapeuta me da una luz muy válida para poder decir, a este niño le falta esto, o a este niño hay que trabajarle esto, a este niño esto es causante por la disfunción que tiene en la familia o con el matoneo que hay en el colegio, ¿sí? O si ya es una persona ya adulta, es una persona que tiene problemas a nivel laboral, pues hay que mirar un poco cómo es el contexto laboral, ¿sí? Pareciera que no sería adecuado como mirar un poco el concepto que tiene el jefe inmediato del paciente, del consultante, pero si es viable hacerlo, se puede hacer, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de integralidad nos permite a nosotros, como terapeutas, ayudarle a la gente, ¿sí? Porque ellos tienen pueden tener una concepción diferente de lo que es la vida. Y hay que hacerles ver de que en sus manos está el hecho de que generen cambios para su favorabilidad, para su bienestar. ¿Qué otra pregunta hay? Profe, una pregunta. Dime. Sí, Catalina. Profe,
digamos, en este caso, que ya se identificó que esa era la manera de demostrar amor del niño, ahí se modificaría la conducta y cómo lo hicieron y al final el niño, pues no sé, ya no demuestra el amor de esa manera o cómo se llevó a cabo ya, pues digamos, ya se identificó, pero cómo lo modificaron. Yo le quiero hacer esa pregunta a todos. ¿Cómo creen ustedes que debamos manejar ese caso? Que ya sabemos cuál es el aprendizaje que tiene el niño, erróneo, ¿sí? Con el conductismo, ¿no? Cambiar la conducta. Claro, pero ¿qué debemos Profe, hacer? con el vicario, ¿Cuál? pues por modelamiento, digamos que toda la familia cambie todo el contexto que hay alrededor del niño, o sea, Acuérdense que el aprendizaje vicario nos dice que yo aprendo de los éxitos y los fracasos de los demás. El es por aprendizaje, modelo, profe, o sea, viendo cómo la claro, conducta que hay a mi alrededor. sí, claro, pero es que tú mencionas el aprendizaje vicario, ¿sí? Y en el aprendizaje vicario es muy claro que yo entiendo que aprendo que si yo estoy observando a alguien, si yo observo a Yesid que está tratando de conquistar a una chica y le va bien, entonces yo aprendo que eso que hizo Yesid estuvo perfecto porque logró él el objetivo. Entonces, Bandura nos dice que yo observo, ¿sí? Y aprendo de los éxitos y los fracasos de los demás. Pero yo retengo información de eso que hizo Yesid en un momento determinado, yo lo guardo en mi repertorio de conductas y lo voy a utilizar después, cuando yo quiera conquistar una chica. Pero si Yesid hizo, o sea, conquistar a una chica y lo hizo de una manera brusca, grosera, agresiva, y le sentaron, perdónenme la expresión, su cachetada, yo aprendo que eso que hizo Yesid estuvo mal hecho y seguramente yo no lo voy a hacer. Eso sería el aprendizaje por modelamiento, asociándolo a ese aprendizaje vicario, en donde yo lo que hago es aprender de lo que le fue bien a X persona o de lo que le fue mal. Yo no voy a ser como tan ilógico en hacer cosas que le generan conflictos a la persona que yo estoy observando, ¿sí? De hecho, eh, si eso fuese así, entonces nosotros seríamos unos ladrones y unos asesinos en potencia, porque nosotros estamos viendo en las noticias, en las películas, en las series, cómo es que hacen los ladrones. Entonces seríamos unos asesinos y ladrones en potencia, pero no. Lo que hacemos nosotros es aprender de los éxitos y los fracasos de los demás. Sabemos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Eso sería, Catalina. ¿Quién habla? Angélica. Ok, ya ahorita nos va a sacar en la plataforma. Ahorita quiero escuchar tus puntos de vista, Angélica. Entonces, dame ese espacio y ya nos volvemos a ver en cuestión de segundos, porque es importante que ustedes hayan entendido cómo el modelo sistémico involucra absolutamente todas las áreas de nuestra vida, cómo la integramos, cómo es necesario integrarla para poder ayudar a un consultante. Si no lo estamos haciendo, estamos perdiendo. Estamos enfocándonos en una terapia totalmente inadecuada. No estamos atacando la conducta blanco, sino otras adicionales. Y esa no es la idea. Hay que atacar la conducta blanco de la manera más clara. La conducta blanco es la problemática con la que nos trae el paciente y tenemos que determinar cómo se está presentando